días más frecuentes en el recién nacido, ¿no es cierto? ¿Sí? La mayoría lo hace, pero hace ictericia en forma fisiológica. Y eso es casi el 60% de los niños, ¿no? Entonces la idea es identificar esos factores de riesgo en los cuales ustedes van a tener cuidado en referir. Porque no todos se pueden referir. Algunos sí, algunos no. De acuerdo a la etiología, de acuerdo al tiempo en los cuales aparece. Entonces, yo les voy a enseñar dos formas de evaluar la bilirrubinemia. Uno es mediante las tablas Nice y el otro es mediante las tablas de la Academia Americana de Pediatría. Los dos han tenido una actualización reciente, ¿no? Hace un año. Y de estos, ¿a quiénes ustedes van a referir y a quiénes van a observar? Y a quienes pueden hacer una fototerapia siempre y cuando en el centro de salud haya un equipo de fototerapia. ¿Sí? Entonces, la ictericia es ese pigmento amarillo que aparece en piel y mucosa. Siempre hay que ver las mucosas. Una de las formas más fáciles es verle las escleras, cómo están. ¿Cuándo aparece clínicamente? Cuando sobrepasa los 5 miligramos por ciento o por decilitro de sangre. ¿Cuál es lo normal de bilirrubinas en ustedes? ¿Cuánto? 1, ¿no es cierto? Promedio ahí, 1 miligramo, considerando los dos tipos, ¿no? De bilirrubinas que hay, bilirrubina directa e indirecta. Entonces, ustedes siempre van a encontrar casi un 60% de todos los recién nacidos con ictericia. Pero esta ictericia, si no sobrepasa los valores considerados como normales de acuerdo a las tablas, pues lo vamos a denominar ictericia fisiológica. Y si sobrepasa, hablamos de hiperbilirrubinemia. Vamos a aprender terminología, ¿no? Porque ustedes en los hospitales van a escuchar ictericia, solo. Hiperbilirrubinemia neonatal, ictericia fisiológica, ictericia patológica. Los prematuros casi el 80%. Y tiene su lógica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema del prematuro? Su inmadurez hepática donde se metaboliza la bilirrubina. Y por lo general aparece a partir del segundo día de vida. Eso es lo que llamamos lo normal. El metabolismo de la bilirrubina tiene 4 fases. Y eso supongo que lo hemos aprendido un poco en fisiología. Esto es un poco de fisiología. Primero, ¿de dónde se produce la bilirrubina? Segundo, ¿quién lo transporta y hacia dónde? Tercero, ¿quién lo capta y quién lo conjuga? Y cuarto, ¿quién lo excreta o lo recircula? Entonces vamos, parte por parte, lo vamos a ir desarrollando. El primero, la producción. ¿De dónde deriva la bilirrubina? El 75% de la bilirrubina deriva de la destrucción del eritrocito. El eritrocito tiene la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemoglobina significa que tiene un grupo hem y tiene una proteína que se llama globina. O sea, por eso de ahí viene hemoglobina. Entonces, el grupo M libera casi el 75% de las bilirrubinas. Pero hay un 25% que va a derivar de otros sitios, ¿no? De otras moléculas.
como la mioglobina. ¿La mioglobina dónde está? Músculo. En los músculos, ¿no? Y de ahí puede derivar igual. De catalasas y citocromos, también que tienen grupo E. La producción es mayor en el neonato, porque tiene mayor cantidad de hemoglobina, pero también tiene una inmadurez a nivel de padre. Una vez que yo tengo el grupo M, por una serie de mecanismos bioquímicos que vamos a ver después, la hemoglobina se va a transformar en biliverdina y bilirrubina. La bilirrubina va a estar libre en la sangre. Esta bilirrubina, que es de tipo indirecta, porque no se ha conjugado aún, porque no ha pasado por el hígado aún, es tóxica. Y cuando sobrepasan las uniones a la albúmina, esa bilirrubina puede pasar al cerebro y producirle daño. Esa es la importancia de entender esto. Entonces esa bilirrubina es captada por la albúmina que hay en el plasma y lo lleva hacia el hígado, ¿no? Donde va a ser metabolizado. Cada molécula de albúmina puede captar 2 moléculas de bilirrubina. Entonces esta albúmina lo va a transportar hacia el hígado. Pero ¿qué pasa si hay mucha bilirrubina? No va a haber albúmina suficiente como para captar y llevarlo. Entonces va a haber mucha bilirrubina libre en plasma. Y eso es lo que va a pasar a la barrera hematoencefálica. Entonces, la bilirrubina en el hígado se va a desprender de la albúmina, lo entrega al hepatocito y en el hepatocito es captada por unas proteínas específicas llamadas Y y Z. Entonces, dentro de la célula, capta a partir de la pared del hepatocito y lo va a llevar al retículo endoplasmático liso. Ahí se va a producir la conjugación. Y lo va a transformar mediante el glucoronato de bilirrubina, que es una enzima que está en el res, a bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. ¿Sí? Entonces esto pasa por un polo del hepatocito. Y por el otro polo, ¿qué va a pasar? Lo va a excretar. Entonces de ahí es tomada la bilirrubina conjugada, es tomada por los lisosomas, ¿no? Y el aparato del Golgi, y es sacada hacia los canalículos biliares. El hepatocito tiene un lado vascular, donde está en la sangre, y el otro lado biliar. Entonces lo va a sacar ahí hacia los canalículos biliares y hacia la vesícula biliar. Y ahí va hacia el intestino. Esta gran cantidad de bilirrubina es lo que le da el color al meconio. Si no habría bilirrubina, el meconio, ¿qué color sería? Blanco. ¿Sí? Sería un color blanco. Pero en este caso es bien verdín por la cantidad de bilirrubina. En el neonato, parte de esta bilirrubina que hay en el intestino puede ser desconjugada también. ¿Salud? ¿Por quién? Por la enzima beta-glucuronidasa. O sea, de bilirrubina directa que estaba en el intestino, lo va a pasar a bilirrubina indirecta nuevamente. ¿Y la indirecta qué hacen? Otra vez se absorbe hacia el sistema sanguíneo y otra vez circula aumentando las cantidades de bilirrubina indirecta y aumentando la posibilidad de toxicidad. ¿Sí? Entonces acá vamos a entender un poco repasando, pero ya las reacciones bioquímicas.
¿De dónde deriva? Del grupo M. Casi el 75% del grupo M. Para eso, ¿qué tiene que hacer el glóbulo rojo? Tiene que lisarse, ¿no es cierto? Y tenemos el grupo M. Pero también les dije que hay otros grupo M, como las catalasas, peroxidasas, citocromos, la mioglobina, que es el 25% también del total. Esto, mediante una enzima que se llama M-oxigenasa, lo va a transformar en biliverdina. La biliverdina interviene otra enzima, la biliverdina reductasa, que va a transformar la biliverdina en bilirrubina, pero indirecta, ¿sí? Esta bilirrubina indirecta es la que va a ser tóxica para el cerebro, porque cuando aumenta mucho va a pasar la barrera hematoencefálica y va a impregnarse en los núcleos basales del cerebro. A esto se le conoce anatómicamente como, o anatomopatológicamente, como kernicterus. El kernicterus es un diagnóstico anatomopatológico. El diagnóstico clínico del daño es encefalopatía bilirrubínica, ¿sí? El kernicterus es el estudio anatomopatológico. Y de ahí, ya sabemos, la bilirrubina, ¿quién lo agarra? La albúmina. Y se lo lleva al hepatocito y lo entrega, ¿no? ¿Quién lo transporta? Las proteínas X, Y y Z. Ya le está aumentando una proteína. Y esto lo va a llevar al retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? Y de ahí es metabolizada, es conjugada mediante qué enzima? Glucoronil transferasa o beta-glucoronil, no, beta-glucoronilasa. Uridin glucoronil transferasa, ¿no? Esa es la enzima. Y lo va a transportar a través del hepatocito hacia los canalículos biliares. Una vez eliminado, ahí sí interviene la beta-glucoronidasa en el intestino y la desconjuga acá. ¿Y qué hace con esa bilirrubina? Otra vez va a sangre. Otra vez va a sangre ahí. Esa es la circulación enterohepática de la bilirrubina. ¿Qué pasa cuando un niño no se alimenta bien? Cuando no hay succión. La eliminación del mecodio se retrasa porque no hay peristaltismo. ¿Qué es lo que hace que haya peristaltismo? La succión y la lactancia y la introducción de leche a nivel estomacal. Eso es lo que se llama reflejo gastrocólico. El estómago recibe algo y ¿qué hace el intestino? También esa función, ¿no? Entonces, por eso es donde hay una asociación entre la baja de peso y la ictericia, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ver esa asociación. Y esto, en base a esto es, ¿no? El niño no tiene una buena alimentación, el niño se va a bajar de peso, va a aumentar la circulación enterohepática. Esa es una. La otra, que es como tiene bajo aporte calórico, también disminuye la velocidad de conjugación a nivel hepático, bajo gasto energético. Lo que se elimina de bilirrubina a través del intestino es la estercobilina. Y lo que se va a eliminar por el riñón es la urobilinógena.
Entonces son las dos formas de excreción que tiene la bilirrubina, a través de la orina y a través de las heces. Siempre la mamá puede decir, hace sus orinas bien oscuras, bien amarillas, y es por la bilirrubina, que mancha incluso el pañalito. Entonces yo tengo dos tipos de bilirrubina: indirecta o no conjugada. Es la bilirrubina libre. Y la directa o conjugada. Entonces, cada patología, pues hay una predisposición. No es que todo sea mezclado, no es que todo va a subir por igual. Entonces, los que tienen hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, es de ictericia fisiológica recién nacida, la que está asociada a leche materna. La asociada a leche materna tiene 2 puntos. Porque dirán, uy, ¿cómo la leche materna va a producir ictericia? Uno es por déficit de alimentación de leche materna y otra per se mismo la leche materna. Hay algunas mamás que más o menos puede ser un 4% de todas las mamás que pueden tener más cantidad de algunas hormonas o ácidos grasos que interfieren con la conjugación de la bilirrubina. Entonces aumenta la cantidad de bilirrubina. Pero el niño está de lo más normal, sube muy bien de peso, no hay ningún problema. Por incompatibilidad de factor RH o del grupo ABO, ¿no? En las cuales puede haber hemólisis. Otras causas más raras, síndrome de Crigler-Najjar, Gilbert, que muchas veces hemos tenido casos de Gilbert, no nos hemos dado cuenta y hacen ictericias con bilirrubinas más de 20 miligramos por decilitro. En hipotiroidismo también. ¿Y cuándo llamamos hiperbilirrubinemia directa o conjugada? A predominio. ¿Cuándo decimos que es a predominio directo? Cuando se sobrepasa los 2 miligramos por decilitro de bilirrubina directa. Algunos dicen cuando sobrepasa el 10%. Por ejemplo, si tiene 20 de bilirrubina, 2% será 2 miligramos. Y ahí decimos, no, pero es a predominio directo. O si tiene 25, que sea más de 2.5. En caso de fibrosis quística, acá hay muchos trastornos de tipo metabólico, ¿no? Fructosemia, galactosemia, deficiencia de alfa-1 antitripsina, tirosinemias, el Davin-Johnson, rotor, colestasis, asociado en DPT, pero eso lo vemos más en hospitalización y sobre todo en prematuros que reciben una nutrición parenteral total. Total significa que recibe no solamente proteínas, que recibe lípidos también. Y los lípidos es el mayor problema. En enfermedades infecciosas, estamos hablando de una sepsis o de una infección del tracto urinario. Esas inducen a hiperbilirrubinemia directa. Atresia de vías biliares, también. Esa es la atresia, es que hay una ausencia de comunicación de la vía biliar, congénita. Pero esto no se manifiesta inmediatamente, generalmente después de las 2 semanas, ¿no? Después de las 2 semanas puede ya manifestarse este proceso. Entonces, ¿cuál es la característica de la ictericia fisiológica? En la mañana estábamos hablando con un niñito que tenía 13 punto, ¿cuánto tenía? 13.4. Y decíamos, pero ¿hasta cuándo vamos a decir que es fisiológico? Y acá está la respuesta. Para un niño a término,
aparece después del segundo día, ¿no? A partir del segundo día, dura más o menos una semana y tiene 12 miligramos al tercer o cuarto día. 12 y fracción, significa menos de 13, ¿sí? Si es 13 o más, ya no estamos hablando de una ictericia fisiológica. ¿Qué les puedo decir? Es un niño que tenía segundo día, estaba, ¿no? En su segundo día de vida. Hiperbilirrubinemia. Ahí es donde hablamos. Muy bien, la ictericia es hiperbilirrubinemia, porque está los valores más allá de lo normal para un niño a término, para no denominarlo fisiológico. Si aparecería en las primeras 24 horas, ¿qué decimos? Ictericia patológica o ictericia precoz. Eso es signo de hemolysis. Eso sí es peligroso. Para un prematuro, igual generalmente al tercer, cuarto día, puede durar un poco más, incluso algunos dicen hasta 2 semanas, y menos de 15, o sea, 14 y fracción, menos de 15 miligramos por decilitro. La ictericia fisiológica, entonces, puede ser debida a muchos factores, menos de 13 y menos de 15 para prematuros, ¿no? ¿Por qué se produce? Porque a veces les digo, ictericia fisiológica, ¿y por qué? Y hemos visto que el recién nacido tiene una masa eritrocitaria alta. El promedio son 16, 17 gramos de hemoglobina, que nace un bebé. Entonces, hay un incremento de los glóbulos rojos. Por lo tanto, si hay más glóbulos rojos, hay más hemólisis, hay más muertes también, ¿no? En cantidad. La vida media del glóbulo rojo. No, en los recién nacidos no. 120 días es en nosotros, está bien. Pero ¿cuál es el tiempo de vida media del glóbulo rojo? Un recién nacido a término, 90 días. Por lo tanto, más rápido van a morir, ¿no? Y si es prematuro, 70 días. O sea, mucho más rápido, ¿no? Y por eso en el prematuro también hacen anemia mucho más antes que un niño a término. Por eso el hierro lo iniciamos a los 4 meses en un niño a término y al mes o a los 2 meses en un prematuro. Por la captación y conjugación hepática de inmaduros. Todos los recién nacidos, estoy hablando desde un niño a término normal, su hígado es inmaduro. Va a haber una adaptación hepática en los primeros días. ¿Sí? Entonces, también eso contribuye, ¿no?, a la ictericia. Y el incremento de la circulación enterohepática, que es relativo, va a depender mucho de las cantidades de leche o cómo está la lactancia materna, ¿no? Pero todos tienen algún grado de circulación enterohepática. Otros tipos de ictericia, cuando decimos ictericia prolongada, estamos hablando más allá de lo normal, más allá de la semana en un niño a término, más allá de las 2 semanas en un prematuro, ¿no? La relacionada a lactancia materna, lo que les digo, en este caso hay dos, ¿no? Una cosa es por déficit de lactancia, en las cuales hay un aumento de la circulación enterohepática. En sí no sería por la lactancia misma, pero hay otro sí por la lactancia, ¿no? Como les dije, hay un 4% más o menos de mamás que pueden tener mayor cantidad de hormonas. Hay una hormona que interfiere mucho con la conjugación, que es la 3-alfa-20-beta-pregnandiol. Entonces, en algunas mamás esta hormona sale más cantidad en la leche.
3 alfa, 20 beta. Y el otro son también ácidos grasos, que puede haber mayor cantidad en la leche materna que me van a interferir con la congruencia. El hipotiroidismo, poco frecuente por la deficiencia de hormonas tiroideas. En enfermedad hemolítica es por incompatibilidad, netamente. Pero hay algunas otras causas de hemólisis que no tienen nada que ver con incompatibilidad RH o ADO. Por ejemplo, en esferocitosis familiar hay hemólisis. O en glucosa, en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima, las cuales también hay hemólisis. También puede haber ictericia por reabsorción de sangre o hematomas, ¿no? Si hay deglución, sangre al momento del parto, pues esa sangre va a haber hemólisis, se va a reabsorber y puede producir ictericia, ¿no? Aumento de bilirrubinas. Un cefalohematoma, también. Toda esa sangre va a tener que pasar por un proceso de hemólisis. Y igual que en el otro se va a resolver. En infecciones, pero en infecciones, en el caso de una infección urinaria, por ejemplo, puede haber ictericia, a veces más de tipo directa, igual en sepsis, puede haber ictericia. Entonces hay otras causas también que pueden producir eso, ¿no? Antiguamente, ¿qué hacíamos con la ictericia por leche materna? Se suspendía la lactancia materna. Y mientras, ¿qué se le daba? Una fórmula láctea. ¿Qué pasaba con los valores de bilirrubina? Comenzaban a bajar. Tercer, cuarto día, bajaba solo. Pero ¿qué pasaba si le volvían a lactar? Otra vez subía. Ya no a valores de inicio, pero otra vez subía. Entonces, actualmente no está indicado esa prueba. ¿Sí? Básicamente esto hay que ver que un niño tenga que estar con buen desarrollo, con buen aumento de peso. ¿Cuánto me puede durar una ictericia por leche materna? La vez pasada me vino un médico con su hijita. Tenía un mes y tenía 20 bilirrubinas. Y le dije, sí, puede durar 2 a 3 meses la ictericia. Poco a poco va a bajar. ¿Cómo está? Como si nada, lactando bien, activo, subiendo bien de peso, demasiado. Y muchas veces esos incluso que suben bastante de peso tienen un poquito más ictericias prolongadas, ¿no? Y el otro es por problemas en la lactancia materna, o sea que el niño no lacte, que tenga una hipoalimentación, ¿no? Por lo tanto, lo que va a aumentar acá es la circulación enterohepática, ¿no? En este caso. ¿Qué hay que hacer acá? Podemos mejorar la técnica de lactancia materna y si está en valores de fototerapia, hacer fototerapia. Pero sí, o sea, a este niño yo lo hidrato, sea mejorando las técnicas de lactancia o dándole o hidratándole endovenoso, automáticamente la bilirrubina baja. Es otra la etiología. En cambio, ¿qué es ictericia patológica? La que aparece en las primeras 24 horas de vida. La vez pasada tuvimos, ¿no? En nuestro grupo hemos tenido ictericia, ¿cuántas horas tenía? 14 horas. Y tenía ictericia nivel 2 decimos acá. Todas. Y no es usual, pues, ¿cómo voy a ver una ictericia en las primeras 24 horas?
Igual, pónganse que lo vean ictericia nivel 2 a las 24 horas. Les pongo otra. Pónganse que tenga ictericia nivel 2 a las 30 horas. ¿Qué dice? ¿Qué esa ictericia apareció en ese momento? ¿O apareció horas atrás? Eso es el criterio también que me tiene que pensar. Probablemente esa ictericia apareció antes de las 24 horas. Muchas veces, por eso dice ictericia disórnica, las que puedan aparecer después de las 36 horas. Para evitar ese rango que de los menores de 36 horas pueden haber empezado antes de las 24 horas. Hay dos situaciones, ¿no? El niño que tiene grupo A o B, hijo de madre grupo O. Y acá me voy a detener un poco. ¿Por qué solamente la madre grupo O con el grupo A o B? A o B. ¿Qué me dice? Ya, porque el grupo O tiene anticuerpos naturales, no se inducen, ¿no es cierto?, contra el grupo A y el B. El grupo O, siendo una sangre universal, significa que es un donador, puede donar a cualquiera, no puede recibir de cualquiera, ¿sí? Solamente tiene que recibir del grupo O. ¿Sí? Okay. Les pongo en otra situación de caso clínico. Tienen una mamá grupo B con el niño grupo A. ¿Qué pasa? La mamá grupo B tiene anticuerpos contra el A. ¿Y por qué no está acá dentro de estos? ¿Por qué no pasan la placenta? Son anticuerpos de alto peso molecular, tipo IgM. En cambio, este O contra el A y el B son IgG, igual que el RH. El RH negativo contra el positivo son IgG. Entonces no me vayan a hospitalizar como alguna vez encuentro en el servicio. Tiene ictericia, grupo A y B, mamá recién nacido, y me dicen incompatibilidad y ictericia patológica. ¿Sí? Okay. Todos los niños, a ver, les pongo otra situación. Tienen ustedes 100 mamás de grupo O, con sus 100 recién nacidos de grupo A o B o AB. Todos esos niños van a tener ictericia. ¿Cuántos de ellos tendrán ictericia? Porque ustedes saben que el 60% de la población es grupo O, ¿no? ¿Sí? Y el resto es A o B. Si no, yo tendría el hospital lleno de fototerapia, ¿no? Solamente el 15% de estos casos van a ser hemólisis. Y cuando les vaya a pedir su CUMS, va a salir positivo. ¿Qué significa el CUMS? Test de CUMS. ¿Cómo estás moviendo? Sí. ¿Qué es el test de CUMS? Hay dos test de CUMS. CUMS directo, ¿qué es? Es fisiología, ¿no? Hematología, fisiología. Al recién nacido, ¿qué se le hace? ¿Indirecto? Directo. Directo, ¿por qué?
¿Por qué? Es directo. ¿Ah? Porque están unidos, ya están unidos. O sea, no tienen que hacer nada. Lo que van a observar, ya está el anticuerpo unido al antígeno. ¿El antígeno dónde está? En la superficie del glóbulo. Ya está unido al anticuerpo. ¿En quién se hace indirecto? En la madre. En la madre. ¿Qué significa? Que hay que colocarle el antígeno, porque la mamá tiene el anticuerpo. ¿Sí? No se me confunda. Es muy común a veces tener, por ejemplo, la vez pasada, que no nos metimos en el asunto, pero hubo un bebé de grupo A, mamá grupo O, papá dice grupo O. ¿Qué dice? No es su hijo. Si es hace años, o cuando yo era estudiante como ustedes, el papá decía, ya, sí, día lindo, dijo. En este tiempo no, el Señor, ¿qué hizo? Leer en su celular. A poco rato me dice, cuando ya lo hospitalicé, me dice, doctor, pero acá dice que no puede haber, que no, él no puede ser grupo A, porque yo soy yo y la mamá es O, y porque él es grupo A. No sé, yo de repente tu grupo sanguíneo está mal o de alguien está mal. Fernando dices. Pero no se quedó ahí la cosa. El señor se ha ido al laboratorio al frente del hospital y se ha hecho la prueba. Y dice, doctor, yo soy grupo O. Ah, ya, pero bueno, debes grupo ahí, está con ictericia patológica, porque empezó a las pocas horas de ictericia. Yo fui a almorzar, me acuerdo del hospital ahí afuera, ¿no? Y cuando regresé le encontré a la mamá en la vereda a la entrada del hospital llorando y discutiendo con él. Él estaba así, ¿no? Y me quedé un rato mirando ahí. Antes se ha puesto su casco, ha subido a su moto y se... Entonces tengan cuidado, y no es la primera vez, ¿no es cierto? Ya he tenido varios casos de esos, en los cuales no coinciden. En RH, la mamá tiene que ser RH negativo, bueno, el bebé tiene que ser positivo. Siempre cuando se hace un CUMS, en estos casos a la mamá, hay que hacerla desde las 28 semanas, ¿sí? Cuando es incompatibilidad de RH, la hemólisis puede ocurrir, la hemólisis del grupo sanguíneo ocurre postnatal. Pero la hemólisis en RH puede ser intraútero. La mamá se puede sensibilizar con un embarazo previo o un aborto previo. En cambio, en el grupo sanguíneo no es necesario sensibilización previa, puede ocurrir desde el primer embarazo. Y en este tiene que haber algo previo, o un parto ya previo, un embarazo previo, o a veces también un aborto, ¿no? Que han hecho curetaje y ya se sensibilizó. ¿Qué es lo que pasa con el RH? Que si ocurre la hemólisis intraútero, el niño puede tener anemia intraútero, puede tener
hidropesía, ascitis, derrames pericárdicos, pleurales, edema, ¿no? Ese cuadro se llama, ¿qué se llama? Cuando ocurre intraútero por incompatibilidad de RH. Eritroblastosis fetalis. Ahora, en la mayoría sí nacen e inmediatamente después, si yo ya sé que la mamá es CUMS indirecto positivo, ¿ustedes qué esperan? Que desde las primeras horas va a haber hemólisis, ¿sí? Por eso es importante en RH hacerle un seguimiento de CUMS indirectos a la madre, para yo estar preparado con el recién nacido. ¿Qué pasa si la mamá es negativa, CUMS indirecto negativo? El bebé nace. ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Hay algo que pueden hacer ustedes? Porque si es CUMS indirecto, significa que no va a ser hemólisis, ¿cierto? ¿Sí? No tiene anticuerpos la mamá, por lo tanto, no va a ser hemólisis. Pero se va a sensibilizar en el momento del parto. Entonces, para el siguiente embarazo, ¿cómo lo protege? Hay una vacunita, ¿no? ¿Sí? Tienen que poner inmunoglobulina anti-HIV. ¿Sí? Para proteger un segundo embarazo. Porque si no, el segundo se va a sensibilizar y vamos a tener problemas. La otra es entender cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo una bilirrubina no conjugada elevada, ¿no? ¿Qué puede ser? Esta bilirrubina no conjugada elevada, la hiperbilirrubinemia neonatal, que puede ser precoz o tardía, por enfermedad hemolítica y por enfermedad no hemolítica. ¿Cómo lo enfoco? ¿Qué puedo pedir? Reticulocitos. Si hay hemólisis, ¿qué pasa con la médula? Produce más rápido glóbulos rojos inmaduros. Entonces, ¿qué van a encontrar? Reticulocitos elevados. ¿Cuál es lo normal de reticulocitos en recién nacidos? Hasta 10. Hasta 10 reticulocitos por milímetro cúbico de sangre. Si hay hemólisis, ¿qué va a pasar con la hemoglobina? Va a bajar, va a disminuirse. ¿Qué pasa si yo le hago un CUMS? Y esto, que yo digo que es hemolítica porque hay hemólisis, está bajando, está aumentando los reticulocitos y está disminuyendo la hemoglobina. Estoy seguro, oye, acá hay hemólisis, pero le hago el CUMS y sí me sale positivo. Yo puedo pensar, oye, esto puede ser una incompatibilidad de RH, un ABO o de antígenos menores, ¿no es cierto? ¿Qué antígenos menores, qué subgrupos conoce? Hay subgrupos, ¿no? Tipo DAFI, tipo TAL, que son más raros, pero dentro de cada grupo hay varios tipos de glóbulos rojos. Pero fíjense si me sale CUMS negativo. Oye, mire, si hay hemólisis, oye, pero no es por incompatibilidad.
Entonces hay que pensar, como les dije, en otras causas. Lo más común es que me haga una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o una esferocitosis, en las cuales hay una alteración, ¿no es cierto?, de la fórmula del glóbulo rojo, en las cuales se hemoliza a nivel de los vasos más pequeños, ¿no? Entonces, fíjense, es sencillo tratar de hacer un enfoque, ¿no? Y parecerían expertos, pero es algo muy simple. ¿Qué pasa si no hay hemólisis, pero sí hay ictericia, ¿no es cierto? Está elevado, pues más allá de la cuenca. Bilirrubina no conjugada, o sea, indirecta. En no hemolítica, si que haya bastante ahí, puedo pensar, pues, ¿los reticulocitos cómo van a estar? Normales. Puede haber un cefalomatoma, puede haber policitemia, puede haber circulación enterohepática exagerada por baja de peso y todas las causas de ictericia hemolítica no conjugada o indirecta que les mencioné en la clasificación. Entonces, los criterios de hiperbilirrubinemia van dependiendo del valor y del tiempo. Más allá de 4 miligramos al nacer. ¿En quiénes les hacemos bilirrubinas de cordón umbilical? A las incompatibilidades RH. ¿Por qué? Porque muchas veces es intraútero la hemólisis. Sí, pues no hay problema mucho con la bilirrubina porque quien excreta la bilirrubina del feto es la mamá. Pero nace y ahí empiezan los problemas. Más de 6 miligramos a las primeras 12 horas. Más de 10 miligramos en las primeras 24 horas, donde no debería haber. ¿Se imaginan ese niño que hemos visto? Tenía 14, no sé, con un cuadro de hiperbilirrubinemia. Más de 3 en las 48 horas y más de 15 en cualquier momento. Ahí nos tenemos que poner alertas. Hay dos fases en la toxicidad de la bilirrubina clínicamente, si es que esta ictericia sería muy elevada. Uno es una temprana, que la idea es de que ustedes me identifiquen precozmente los signos de hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque si yo trato, por más que pase un poco de bilirrubinas al cerebro, es reversible, o sea, puedo bajar eso, ¿no? El pigmento puede ser removido. Pero hay una lenta o tardía con efectos irreversibles, ¿no? A comienzos de año o a finales del año pasado me dio pena un niñito que me lo trajeron a los 6 días con más de 30 miligramos de bilirrubinas. A los 6 días de vida. Se imaginan, ¿no? Por más que se le haya hecho exsanguíneo transfusión, fototerapia, ese niño quedó mal. Ese niño quedó con una encefalopatía bifosubínica. Entonces, una cosa es que hable yo clínicamente de encefalopatía bifosubínica aguda, en las cuales son niños hipotónicos, letárgicos, ¿no? Con succión débil, irritables, ¿no? Después se vuelven ya un poco hipertónicos y después quedan en posesión de opistótonos, ¿no? En las cuales ya hay como una parálisis cerebral, no succionan, no se alimentan bien, convulsionan porque hay una impregnación de los núcleos basales del cerebro. El otro es la encefalopatía bilirrubina crónica, que es el kernicterus, que esto ya no puedo remover tardíamente. Entonces es un estudio anátomo patológico. Y en las cuales los núcleos cerebelosos, lobos pálidos, todo el hipocampo, todo se impregna. Son niños con una parálisis cerebral coreoatetónico, con una serie de compromisos neurológicos. Y en estos casos no hay nada que hacer, ¿no? Muchos mueren en este caso a los pocos años. ¿En quiénes hay que vigilarlos?
Siempre ya les he dicho, en NEO hay que hacer enfoque de riesgo. No esperemos que sucedan las cosas o identificar tardíamente la patología. Todos los prematuros, RCIUs bajo pesos, ¿no?, que tengan cefalomatomas, ¿no?, inadecuado aporte calórico, los asfixiados, las incompatibilidades, las infecciones, la policitemia, porque hay más masa eritrocitaria, va a haber más hemólisis, ¿no?, infecciones intrauterinas crónicas, todo lo que hemos hablado de TORCH. ¿Se acuerdan que había hepatoesplenomegalia y hacen ictericia, ¿no? Diabetes, en esos casos sí puede haber predominio directo, ¿no? En TORCH tendría que haber predominio directo. Entonces esto hay que hacer el enfoque, o sea, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo de ictericia? Hay que ver los antecedentes clínicos, hermanos anteriores que requirieron tratamiento, la administración de oxitóxicos, porque la oxitocina me va a interferir en el metabolismo de la bilirrubina, pasa al bebé, los prematuros, los bajos pesos, esos que se deshidratan, que van en relación a la deshidratación, los asfixiados, ¿no? Y la evaluación lo hacemos en dos formas. Uno es la extensión y el otro la intensidad. Clínicamente, muchos de ustedes cuando se me vayan a trabajar no van a tener laboratorio. En algunos centros de salud la mayoría tienen laboratorio, pero los que se van en puestitos más alejados no tienen laboratorio. Entonces, aprendan a ver los niveles, ¿no? Nivel 1, cabeza. De acuerdo a... Hay una promedio que, digamos, tenemos que tener en el esquema de Kramer. Si bien es cierto, el nivel 1 Kramer lo pone, por ejemplo, como menos de 5, para fines prácticos, hasta el cuello, ustedes tómenlo como 6. Y después 3, 3, 3, 3. Es como si fuera la regla de los 3 de Kramer. Pero Kramer lo pone diferente. El nivel 2 lo pone, por ejemplo, de 5 a 12. Da un rango. Pero, poniéndolo con el esquema de los 3, sería 9. Tórax, o el tronco. Más o menos hasta ombligo, ¿no? Nivel 3, Kramer lo pone de 8 a 16. O sea, da un rango bien amplio, de forma práctica. ¿No? Desde el ombligo a rodilla, ponemos nivel 3, que sería más o menos hasta rodillas 15. 9 tronco, 12 ombligo, rodillas 15, talones 18. El nivel 4 de Kramer lo pone como de 10 a 18, que es hasta tobillos, ¿no? Y si es ictericia plantar y palmar, lo pone más de 15. Es muy incongruente, ¿no? Te da rangos muy amplios, de acuerdo a su estudio que hicieron. Pero hasta talones es 18, ¿no? Que ya llegaríamos al nivel 5, de acuerdo a este esquema. Entonces es algo que me puede decir, oye, ¿hasta dónde yo puedo decir que es fisiológico, ¿no? Hasta ombligo, ¿no es cierto? Hasta el ombliguito puedo decir, eso es fisiológico. Si es prematuro, ya puede ser hasta muslos más, hasta antes de los rodillas, ¿no? Y ustedes me pueden decir, ¿por qué la ictericia es de arriba hacia abajo? ¿Ah? Por la circulación, ¿sí? ¿Cierto? Por lo tanto, cuando aumenta la bilirrubina va a ser céfalo caudal. Cuando disminuye, caudocefálico. Lo último, y es que eso hay que explicarle a los padres, lo último que va a desaparecer
es en los ojos. Porque siempre se fijan los papás en los ojos. Tiene los ojos amarillos. Y usted le dice, ya, tráemelo, es normal, va a bajar. Lo trae en una semana y siguen los ojos amarillos. Pero ya ha mejorado la parte del resto del cuerpo. Laboratorio. La mayoría de centros de salud van a tener un laboratorio básico, ¿no? ¿Qué te van a hacer? ¿Un hematocrito de hemoglobina te hacen? ¿No? ¿Sí? ¿Grupo sanguíneo te hacen? ¿Sí? ¿Bilirrubinas te hacen? ¿Sí? ¿Qué es lo que no van a tener? Probablemente reticulocitos y test de Coombs, ¿no es cierto? De repente no lo van a poder hacer. No, yo no hago eso, te van a decir. El bilirrubinómetro transcutáneo, ¿ya lo han visto? La mayoría, ¿cómo son? Es un aparatito que mide la cantidad aproximada con un margen de error que viene más o menos 3% en los valores, que en realidad es muy poco, ¿no? 3%, 3 por de cada 100 unidades de tiempo. Y que me evita que yo a cada rato esté sacando sangre para medir bilirrubinas. Si es una ictericia en las primeras 24 horas, lo que ustedes me tienen que ver siempre es cómo está de acuerdo a las tablas. Sea por bilirrubinómetro transcutáneo o sea por dosaje de bilirrubinas en sangre. Si vieran sospecha de ictericia, traten lo más precoz posible de hacerle un análisis de bilirrubinas. Siempre y cuando esté anormal, ¿no es cierto? ¿En quiénes van a hacer dosaje de bilirrubinas? En todos los que aparezcan las primeras 24 horas. Y en todos en los cuales los valores de bilirrubina estén por encima de lo que les mencionaba ahí de los tiempos, de acuerdo a la edad postnatal. Y después estas bilirrubinas las tenemos que interpretar y las tenemos que llevar a una tabla. En esa tabla de umbrales vamos a definir eso. Si ustedes tienen ictericia en las primeras 24 horas, no se utiliza el bilirrubinómetro transcutáneo. BTC, bilirrubinómetro transcutáneo. BTC. Entonces, BTC, hay que medir bilirrubina sérica en primeras 24 horas, BTC después de las 24 horas. Otro punto de corte, de acuerdo a NICE, es que tenga una edad gestacional inferior a 35 semanas, y en este caso, si hay ictericia en un prematuro menor de 35, los riesgos son mayores de impregnación, también hay que utilizar bilirrubina sérica, o sea, en plasma. En bebés que tengan edad gestacional mayor de 35 semanas y que tienen más de 24 horas, use el BTC para medir el nivel de bilirrubina de inicio. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo 12 horas de fototerapia y quiero utilizar el BTC? Ya no es útil, porque ya le disminuyó. O sea, el valor real de bilirrubinas en sangre lo van a tener que hacer otra vez con muestra sérica, ¿sí? De inicio, sí el BTC, pero el BTC no es útil ya cuando está en fototerapia. Ahí siempre tiene que ser bilirrubinas séricas, ¿no? Si los valores de bilirrubina son más allá de 250 micromoles por litro,
siempre tenemos que hacer bilirrubinas séricas. Ustedes tienen acá dos formas de medir la bilirrubina: en miligramos por decilitro y en micromoles por litro. ¿Sí? ¿Quién mide miligramos por decilitro? ¿En dónde lo tenemos? En el Hospital Lorena, por ejemplo. Laboratorio me informa así. En el regional también deben tener el mismo equipo de laboratorio. En el seguro, micromoles. Entonces, póngase que en el seguro tienen la tabla de la Academia Americana de Pediatría. Muchas veces hay que transformar a miligramos. Pero, ¿qué hacemos nosotros que nos informan en miligramos, pero utilizamos NICE, que es en micromoles? Lo tenemos que convertir. ¿Cómo lo convertimos? Por 17, ¿no es cierto? Por 17, ¿no es cierto? O punto 1. Por 17. Y de acuerdo a eso lo vamos a llevar recién a las tablas con el umbral correspondiente, ¿no? Este es de la Academia Americana de Pediatría. La Academia Americana de Pediatría hizo un estudio muy grande el 2004. Y no es que haya el año pasado hecho nuevas tablas, sino que esas tablas las ha puesto de diferente manera en la última. Entonces uno identifica los riesgos. Pónganse, a ver, los que estamos en Lorena. Nos informa un niño de 36 horas, de 36 semanas, con 15 bilirrubinas. ¿Sí? ¿Dónde está la rayita roja? Acá sería. Es una zona de alto riesgo. Póngase que mi BTC que le hice, porque tiene 36 semanas, puedo utilizar BTC, 36 horas, me arrojó 15. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice? Vamos a seguir con ese ejemplo en la siguiente. ¿Qué le pedimos? 0. ¿Qué más le pedimos? Cums. Acuérdense que tiene 36, está ahí en el... ¿Por qué Cums? Para ver si hay hemólisis. Las hemólisis pueden ser por incompatibilidad o sin incompatibilidad. ¿No es cierto? Este es un algoritmo que tienen más o menos para tratar ustedes, que lo hemos sacado de nuestra guía. Yo soy el que hace la guía de ictericia en el hospital. Estoy encargado. Esa guía es del 2022, pero la tengo que rehacer ahora para el 2024. Hay que revisarla siempre y cambiarla. Pero ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Y ahí están todas las tablas del NICE. Entonces, ¿cuál es el manejo que tenemos que hacer? Si identificamos que está por encima de lo normal, que hay una hiperbilirrubinemia. Fototerapia. La fototerapia es un procedimiento en las cuales la luz azul, porque antiguamente no utilizaban luz azul, utilizaban luz blanca. Pero después se hacen investigaciones y se dice, cada color de luz tiene un diferente
longitud de onda, ¿cierto? ¿Se acuerdan en física de cuarto año de secundaria? Cuando pasan por la luz por un prisma y descompone la luz en diferentes colores, y cada color significa una diferente longitud de onda. Y dice, muy bien, pero la luz azul tiene más longitud de onda, por lo tanto el efecto es mejor, baja mejor, isomeriza, porque lo que transforma es el compuesto químico de bilirrubina a un isómero de bilirrubina que se llama lumirubina, ¿no? Lo transforma en lumirubina. Y esto es más fácilmente excretado, sobre todo a nivel urinario, ¿no? Es un isómero que también es menos tóxico que la bilirrubina, la lumirubina. Entonces se excreta por la orina, se excreta por las heces. Y ese es el fundamento de la fototerapia. Este es el nomograma de Butani, en las cuales se evalúa la bilirrubina sérica total. No es que se tome la indirecta nomás, porque la directa no pasa, ¿no es cierto? La barrera hematocefálica, solamente la indirecta. Pero para fines de tratamiento se toma en cuenta la bilirrubina total, no la indirecta. Entonces, vamos a identificar los riesgos. La idea es quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar de repente una hiperbilirrubinemia significativa, exagerada, que puede provocar daño al bebé. Y puede predecir pues, que en los valores altos el riesgo de daño es mayor que en los niveles medios, bajos o bajos. Y siempre haciéndole controles, ¿no? Pero hay que utilizar este nomograma. Antes de iniciar fototerapia, en niños con edad gestacional de 38 semanas más, igual les digo, ahí en la guía, ustedes tienen 38 a más y después tienen, para abajo, tienen un cuadro por semana. ¿Sí? 38, 39, 40, 41 es lo mismo. Pero para abajo, cada semana tiene su cuadrito. Todos los niños que estén sobre el umbral o 50 micromoles por debajo del umbral, 50 por debajo, no es que tiene que estar en el umbral, ya tienen riesgo y hay que iniciar fototerapia. O sea, la indicación de fototerapia sería 50 micromoles por debajo del umbral de fototerapia. Estos controles que tenemos que hacer lo podemos hacer cada 6 horas y ver cómo va, me aumenta o no me aumenta. Entonces lo ponemos cada 6 horas después de iniciar la fototerapia y dependiendo de cómo vaya, ¿qué espero con la fototerapia? Que vaya disminuyendo. Si va disminuyendo, ya le puedo, entre 6 a 12 horas le puedo tomar. Pero si no disminuye o aumenta, sigo cada 4 o 6 horas inclusive. Y tengo que hacer algo más. Si no disminuye, en vez de una, ¿qué le pongo? 2. 2 fototerapias, 2 equipos de fototerapia. ¿Cuándo detenemos la fototerapia? ¿O cuándo decido ya suspende la fototerapia? Cuando esté 50 micromoles por debajo del umbral de fototerapia. ¿Sí? Eso lo vamos a entender mejor en la tabla. Si yo tengo un nivel de bilirrubina que está aumentando rápidamente, lo que tengo que hacer ahí es fototerapia intensiva.
Si se está acercando exsanguíneo transfusión, también tengo que hacer fototerapia intensiva. Si está a 50 micromoles por debajo de exsanguíneo transfusión, que en el anterior les digo, hay que considerar fototerapia. Si estamos 50 micromoles por debajo de exsanguíneo, ¿qué tengo que hacer? Fototerapia intensiva. O sea, tengo dos indicaciones. Una cosa es cuando no disminuye y la otra cosa que esté por debajo de 50. O que no responda. Esta es la de Bután. Esta es de la Academia Americana de Pediatría del 2004. Este es para fototerapia. Como ven acá, ellos lo ponen de esta manera. Este es el antiguo. Ha salido otro el año pasado. ¿Qué es este? ¿Sí? Les digo solamente para que tengan la referencia, qué es lo que ha pasado. En base a esto, salió esta, el año pasado, en las cuales un umbral de fototerapia con uno o más factores de riesgo de neurotoxicidad para hiperbilirrubina. Ya lo clasifica, ya evalúa riesgos. El error de Butani del 2004 era que no evaluaba riesgos, y acá ya la han puesto evaluando riesgos. Entonces acá lo ponen, como ven, dice bastante parecido a las tablas del NICE, sube y después horizontal, no como en el otro que era una curva elíptica, y en las cuales hay un umbral para 35 semanas, que es el punteado medio verdito, el rojito es para 36, 37 el cafecito y el de arriba para 38, para mayores de 38. Entonces ya lo puso también por semanas. Pueden utilizar eso, como les digo, esto está en miligramos, ¿no? Edad en horas y miligramos para arriba. Pueden utilizar eso. Y la otra parte, si es que no responde a fototerapia o está en valores de exsanguíneo transfusión, la exsanguíneo transfusión es un procedimiento de intercambio, ¿no es cierto?, de sangre donante, y en las cuales se intercambia con la sangre del bebé. Por eso se llama exsanguíneo transfusión. Entra y de acá sale. Primero sacamos y después metemos. Entonces puede ser mediante dos formas: a través de cordón umbilical, pero también a través de una vía periférica. Yo puedo hacer un exsanguíneo continuo, isovolumétrica, igual entra, igual sale, o en alicuotas con jeringuita, mediante una llave de 3 vías. Se va sacando 15, por ejemplo, se elimina y se jala 15 de acá y se coloca. ¿Cuánto de volumen tengo que recambiar? 2 volúmenes del bebé. 2 volúmenes sanguíneos del bebé. Entonces usted dice, tengo un niño de 3,5 kilos. ¿Cuál será el volumen de ese bebé? ¿Sí? Ustedes ya saben eso. Eso estaba en reanimación, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya se olvidaron de reanimación. No les digo yo que no les dura. Ni a fin de ciclo. ¿Se acuerdan de reanimación cuando decían pérdida de volumen, por hipovolemia, y cuánto tendría y cuánto de volumen tenía? Ahí estaba 80 por kilo, 85 por kilo, 90 por kilo. Mientras más prematuro, más por kilo. Pero más o menos es un 80-85 mililitros por kilo de volumen. Por ejemplo, 3,500 multipliquen por 85, ¿cuánto les sale? 300. 300. 2 volúmenes sería 600. O sea, yo debería estar, saco 15, pongo 15, saco 15, pongo 15, hasta completar 2 volúmenes. Para ese bebé.
Entonces, este recambio se puede hacer a través de la vena umbilical y 2 veces la volemia de recién nacido, ¿no? ¿Tiene sus complicaciones? Sí. Pero cuando hay indicación hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues como alguna vez nos ha pasado, que han dicho, no, ya está bajando, no, ya va a bajar, hay que hidratar. Y el bebé comienza con problemas de tipo neurológico, una encefalopatía. Entonces igual esta es la guía para exsanguíneo transfusión, pero ahora tenemos esta, ¿sí? En las cuales ya está por semanas. A ver, pongamos en esta cómo estamos. ¿Qué les dije? 36 semanas con 15. 36 semanas. El segundo, ¿no es cierto? El rojito. Con 36 horas y 15. 15 estaría acá. Estaría para fototerapia, ¿no es cierto? Está muy por encima del otro. Pero vamos a ver si está apareciendo una producción. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría. Igual, 36. Fíjense, acá está 18. Sí. Yo estoy en 15. Entonces 36. Acá está 16. ¿Acá estamos? Sí. ¿Sí? O sea, no está para exsanguíneo transfusión, pero sí está para Fototerapia. fototerapia. Entonces, la exsanguíneo transfusión es un procedimiento que se hace a nivel hospitalario. Más bien, ninguna exsanguíneo transfusión se hace en un centro de salud, así sea 1, 2, 3 y 4. Tendría que hacerse mínimo en un hospital 2, 1, en las cuales haya un pediatra, por lo menos, ¿no? Si no hay un neonatólogo. Siempre, después de hacer la exsanguíneo transfusión, nosotros les dejamos en fototerapia hasta que baje por debajo de los niveles, ¿no? Esta es NICE. Esta es la tablita de NICE y después vienen los umbrales. En la tablita, ustedes tienen acá la edad en horas y tienen los valores en micromoles por litro, ¿no? También está en miligramos por litro, ¿no? ¿Qué es lo que está teniendo para el manejo de bilirrubinas? Si está, por ejemplo, ¿cuánto hemos dicho? 36 horas. 36 horas. ¿Cuánto tenía? Fíjense, acá está por 7:35, 10:25, más de 13. Estaríamos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? No está más de 23, pero sí estamos más de 13. ¿Cuál es la conducta? Si se dan cuenta, no está exsanguíneo transfusión. Si estaría por acá, se dice realizar exsanguíneo transfusión. Entonces, en NICE, lo que tienen que ver es la edad en horas, básicamente, y cómo va. Y este es ejemplo de una tablita de NICE. Este es de la semana 34. Cada semana tiene su tabla. ¿Desde cuándo iniciaremos, por ejemplo? Pongamos que tenemos acá. Vamos a agarrar las 36 horas, ¿sí? Cada cuadradito es 10 micromoles. ¿Sí? Okay. Vamos a ver para 36 y acá bajamos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. 50 menos les dije, ¿no es cierto? Muy bien. Desde acá, que ves más o menos 80. ¿Sí? Sí. 80 o 85 sería, porque el otro está a la mitad acá. Ya, desde 85
micromoles para un niño de 34 semanas, yo tengo que considerar fototerapia. Muy bien, vayamos arriba. El mismo. 5 menos que esto. 1, 2, 3, 4, 5. Desde 50 menos que exsanguíneo transfusión, tengo que considerar fototerapia intensiva. ¿En quiénes más tendría que considerar fototerapia intensiva? En aquellos que en las 6 horas de fototerapia no bajó. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué estos parámetros por debajo del umbral? Son parámetros de seguridad. Es parámetros que NICE te dice, oye, anticípate, que no llegue ahí. ¿Me entienden? Está 50 por debajo de esto, que acá ya es 250, todos son 250, por eso te decía. 250, ¿desde cuándo puedo iniciar fototerapia? Desde 200. ¿A partir de qué edad para ellos? A partir de casi 3 días. 72 menos 6, 66. 66, ¿no? ¿Sí? Desde 66 menos. Ya iniciaría. Menos de 250. Para considerar fototerapia. Hay un aplicativo. ¿Lo han bajado? ¿Lo tienen? Incluso hay quienes combinan los dos métodos. Hay BDAP. Todos salen exactos, ¿no es cierto? ¿Tú qué tienes? Bilimate. 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 Bilimates. Bilimates. Ya. Hay. ¿Qué se llama para.? Había otro. Bilicheck. Bilicheck había otro Bilicheck. Sí. Hay para iPhone Biliap. Biliap. No, Bilibate para. Entonces ahí es fácil, ¿no? Porque ahí uno pone, ¿qué coloca? Fecha y hora de nacimiento. Y después el valor de bilirrubina y la fecha y hora de la toma o de la lectura de esa bilirrubina. También hay habilidad, pero es de paga. Y eso. Hay esta que es de 38 a más. No hay, como les digo. Igual o mayor a 38 hay una sola. Para 38, 39, 40, 41. Pero para menores de 38 son tablas individuales. Si se dan cuenta, fíjense, las curvas es diferente, ¿no? La de 38 y la de 34. ¿Cuáles son los dos límites? Lo que manifiesta NICE. 38 y 23 es la mínima edad gestacional. Bueno, esto es para los países donde sí pueden hacer vivir a uno de 23. Nosotros no estamos ahí. Otras medidas terapéuticas, la inmunoglobulina intravenosa. Es para enfermedad hemolítica aloinmune. ¿Qué es lo que hace la inmunoglobulina? Disminuye la intensidad de la hemólisis. Con enfermedad hemolítica por disminución a RH.
Es otra opción que, bueno, lo tenemos en los hospitales nomás, a veces sí, a veces no, dependiendo si nos compran esta inmunoglobulina humana. Para bilirrubinemia directa tenemos esta. El ácido urso desoxicólico. Significa esas bilirrubinas a predominio directo, como bilis espesa o atresia de vías biliares, problemas de eliminación. Me mejora la excreción sobre todo, ¿no? Y reduciendo los niveles de bilirrubina. O también en esos niños que me hicieron ictericia por NPT. ¿Por qué hay ictericia por NPT? También me mejora esas colestasis, ¿no? Se llaman colestasis intrahepáticas. También lo hacemos a nivel de, ya bueno, es lo mismo. Bueno, acá creo con esto terminamos. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Las damas. ¿Qué factores de riesgo está considerando para usar la tabla de la Academia Americana de Pediatría? Es indistintamente. No es que para unas utilizas la Academia Americana de Pediatría y la otra no. El asunto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en la Academia Americana de Pediatría clasifica menor de 35, pero no te clasifica 24, 33, 32, 31. Esa es una de las diferencias. Pero después lo que mejoró, como han visto de la academia, que han puesto ya 35, 36, 37, 38 más. ¿Sí? En eso han mejorado. Es lo mismo. Antes, no sé dónde estaba. Vamos a ver una de la academia. Antes acá ponía el equivalente. En la anterior debe estar. Fíjense. La antigua de la academia, ¿se fijan acá? ¿Cuánto dice? 20 miligramos por decilitro de sangre. ¿No es cierto? ¿Ok? Fíjense esa zona. 342 micromoles por litro. Las ponía las dos. Sino que todos mirábamos siempre acá y no miramos acá. Ustedes multiplican 20 por 17 y es 342. ¿O no? ¿Eh? Entonces, más o menos también utilizaban micromoles por litro para los laboratorios que te lanzaban micromoles por litro. Pero la diferencia ahora, como les digo, que lo han clasificado. Antes, ¿qué ponían? Estos. Infantes de bajo riesgo, mayores o iguales a 38. El de en medio, infantes de mediano riesgo, mayores a 38, más factores de riesgo, o de 35 a 37, y que estén bien, ¿no es cierto? Y que luzcan bien o que estén bien. Y el tercero, la línea continua, de infantes de alto riesgo de 35 a 37, más factores de riesgo. Entonces, se podría manejar, pero sí se ve mejor esto, ¿no? Se clasifica mejor. Y esto es netamente umbral de sanguíneo transfusión con uno o más factores de riesgo de neurotoxicidad por bilirrubina, ¿no? Y hay otro sin, ¿no? Este es con factores de riesgo y hay otro sin factores de riesgo, dependiendo que lo tengas. Igual para el sanguíneo, tienes con factores y sin factores de riesgo. Eso indistintamente, depende de las guías de cada establecimiento. ¿Salud qué guía utiliza? Utiliza esa cuando es para mayores de 35 semanas y la NICE para menores de 35. ¿Y cuál es la y por qué no utilizan NICE para mayores de 35? Porque dice que había más ingresos de neonatos para radiación.
para Para fototerapia. fototerapia y no tenían tantos. A mí más ingresos son los que estoy con la otra. Porque la Nice era más agresiva, o sea, más, Más precavido, sí, sí. Claro. o sea, por esos umbrales. Pero esa es la idea, ¿no? Actuar siempre antes. Y eso es lo bueno, y por eso nosotros decidimos también, a pesar de que salió la nueva también actualización NICE, ¿no? También el año, no, un año antes ha salido la actualización NICE. Pero esta se basa en los mismos estudios del 2004, sino que no hace clasificado. Se basa en los mismos estudios. No es que han hecho. Este es Protocolos de la Sociedad Española de Neonatología de año sacado 2023, que han tomado como base de la Academia Americana de Pediatría. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una vez leí que, bueno, pues, la ceftriaxona estaba completamente contraindicada en cualquier neonato y parcialmente contraindicada en los que tienen factores de riesgo para hacer ictericia por hiperbilirubinemia. Sobre todo con factores de riesgo. O sea, la podemos usar en Después, cuando ya no haya ictericia, normal. Por ejemplo, yo tengo un prematuro que ya tiene 2 semanas o 3 semanas y que por ahí tiene una ictericia leve, lo han operado. Y a los cirujanos pediatras les encanta la ceftriaxona, ¿no es cierto? Utilizan ceftriaxona. Entonces, ¿qué me puede hacer la ceftriaxona? Me puede aumentar la bilirrubina de ese prematuro, porque tiene factores de riesgo y todavía está ictérico. Muchas veces la ictericia en prematuros es una ictericia prolongada, y más que los prematuros están en NPT. La NPT me aumenta la ictericia y todavía a predominio directo. ¿Por qué a predominio directo? Porque hay una colestasis intrahepática. Todos los que los tenemos con NPT, hay que pedir controles de bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa alcalina sobre todo, ¿no? Hay que ver cómo están esos. Entonces, sí, hay que tener precaución, sobre todo en prematuros con factores de riesgo. Pero niños a términos que ya no estén, sí, utilizamos, no es problema. Y que ya estén bastante, ya salieron de sus cuadros de ictericia, que es más frecuente en la primera semana, ¿no? Otra pregunta. Algo más para conversar. ¿Nada más? Pregunte. ¿Algo más? ¿Algo más? Doctor, y la leche, o dentro de las causas de bilirrubinemia por leche, tanto sea por exceso o por hipertensión, usted nos dijo que eleva de manera indirecta. ¿No sería de manera directa por la composición de la bilirrubina? No. Porque hay conjugación. O sea, se conjuga. Normal y se elimina. No interfiere con la conjugación. La bilirrubinemia directa sobre todo es aquello que afecta hígado, ¿no es cierto? Puede ser por colestasis, puede ser por atresia, puede ser por infecciones o puede ser por enfermedades metabólicas en las cuales hay alteración también conectada. Y ahí les mencioné algunas, ¿no? Síndrome de Rotor, de David Jones, no, sí, David Jones. Gilbert, por ejemplo, es indirecto, Gilbert. pues no afecta tanto ahí. Entonces, dependiendo de dónde te afecta. Hay otra. ¿Dudas? ¿Preguntas? En la práctica lo van a afianzar más esto. Porque la idea es que ustedes tengan acceso a una historia con valores de bilirrubina
Vean la fecha y hora de nacimiento. Vean las bilirrubinas si tiene 2 o 3 y vean incluso la evolución. Cómo está evolucionando la bilirrubina. La idea es de que me disminuya. Un factor de riesgo, por ejemplo, es que me aumente más allá de 0.5 miligramos por hora en el transcurso de la hospitalización. 0.5 a cuántos micromoles equivale? 0.5 miligramos. 108. No. O sea, es decir, ya en micromoles más de 75. si aumenta, 75. cuando ha estado 6 horas en fototerapia y a pesar de eso 0.5 por 17. 8.5. ¿A ustedes no les gusta la matemática? 8.5. Más de 8.5 micromoles por hora. 65. Ese es un factor de riesgo. ¿Y ahí qué hay que hacer? 7.5. Fototerapia intensiva. Así no esté 50 por debajo. Oye, pero me está aumentando. 8.5 pues. Por 17. Por eso le digo, la evaluación es más de riesgo. Ajá, es 8.5. Es más de Sí, riesgo. lo estamos explicando. En el regional, no tenemos nadie regional, ¿no? El otro grupo no es puros regionales. Voy a tener un jefe de prácticas que regional para que me cuente cómo van. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Muy bien. Nos vemos el jueves, hacemos policitec. Hay que regresar. No soy un socio. No soy un socio rastrero. A mí me das besos. No, hermano, no me has entendido. Espera.